Muy buenas a todos chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video. Este iceberg lo había subido con anterioridad hace unos meses, pero debido a algunos cambios en la plataforma me era imposible mantenerlo publicado. Así que recurrí a editarlo un poco para eliminar esos problemillas. Lamentablemente escucharán el programa de Loquendo en este iceberg, ya que hay muchas personas que sí les molesta que use este programa, aunque hay otra variedad que les da igual. Pero bueno, solo vengo a decirles que habrá Loquendo en este video. Aunque los videos nuevos que vienen en las próximas semanas ya no estará presente este programa, así que te invito a que te suscribas para que sigas viendo mi contenido. Ahora bien, continuemos con el video. Hey, ¿qué onda raza? Espero que estén muy bien el día de hoy. Como podrán ver en el título del video, hablaremos hoy del iceberg de México. Ya todo el mundo conoce este formato, pero algo que debo aclarar, y que he visto que algunos streamers que miran videos de este estilo se quejan, es que en los iceberg no hay contenido bizarro o muy perturbador. Recordemos que la temática de los icebergs es darte a conocer temas, rumores o teorías, que van desde las más sonadas hasta las que apenas y se habla de ello o son muy desconocidas. Por lo que si pongo la cara de tu mamá en la cima del iceberg, por más perturbadora que sea, la gente ya la conoce, por lo que no es un misterio misterioso. Sinceramente no sé qué tanto tardará este video, si es muy largo probablemente lo divida, qué sé yo, solo vamos a darle. Nivel 1. Relaciones narco-estado. Esto ya es muy conocido, desde hechos que fueron comunicados por medios nacionales, y otros expuestos en redes sociales. Gran parte de la población sabe que el crimen organizado ha tenido relaciones con distintos gobernantes mexicanos. Corrupción en el sistema político. Igualmente, sabidos por todo el mundo, creo que de esto no hay mucho de qué hablar por lo conocido que es. Intervención extranjera. A esto se refiere a las distintas ocasiones en que países extranjeros tuvieron control o tomaron parte del territorio mexicano a lo largo de la historia, como la primera intervención francesa, o el anexo a Estados Unidos de estados como California, Texas, Nuevo México y demás. Monopolio Televisa Azteca. No hay mucho que decir, simplemente se habla del gran poder económico y social que estas dos empresas tienen sobre el país, aunque para muchos estas dos empresas ya no sean tan amenazadoras como antes. No olvidemos recordar que gran parte de la población adulta sigue consumiendo el contenido que estas generan, lo cual provoca que lleguen a ellos información manipulada por parte de estas televisoras. Ayotzinapa. Se trata por la desaparición de 43 estudiantes, los cuales aún no han sido encontrados, aunque también abarca los demás sucesos violentos ocurridos en la noche del 26 al día del 27 de septiembre en este territorio, ya que no solamente fue la lamentable desaparición de los estudiantes, sino las protestas y abuso policial. Todo esto en conjunto también se le conoce como el caso Iguala. La sombra de Caudillo. La sombra de Caudillo es una película filmada en el año 1960, dirigida por el director Julio Bracho y basada en la novela de Martín Luis Guzmán. A pesar de haber sido exhibida en ese mismo año y siendo premiada en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, su estreno de manera comercial fue censurado por más de 30 años, esto debido a que trata y critica la historia de la sucesión presidencial que ocurrió tras los años posteriores de la Revolución Mexicana. Actualmente puedes buscarla en YouTube u otros medios para mirarla. Videoteca de Capulina. Después de su muerte en 2011, se empezó a esparcir el rumor de que el actor Gaspar Enaine celebraba fiestas privadas a las que asistían celebridades de México, y que, durante esas fiestas, se llevaban a cabo orgías, que Capulina grababa y preservaba, teniendo toda una videoteca repleta de estas cintas. La caída del sistema, 1988. Durante las elecciones del año de 1988, las computadoras que se utilizaron para el conteo de votos, tuvieron diferentes fallos. Esto fue el día 6 de julio y a las 19 horas tenía que estar listo el conteo, pero esto nunca ocurrió, por lo que uno de los encargados tuvo que salir a declarar dicho problema y que estaban trabajando para solucionarlo, por lo que los resultados salieron hasta una semana después. Los candidatos que iban en contra del PRI manifestaron fraude ya que ese sistema había tenido un coste de cercano a $17 millones. Incendio de la guardería ABC.
fue un incendio ocurrido en una guardería, en el que lamentablemente fallecieron 49 niños y dejando más de 100 heridos, todo esto debido a un incendio que empezó en la bodega y consumió todo el lugar. Hay gente que mete más teorías a este suceso trágico, pero hay algo que declararon oficialmente, y es que el lugar no contaba con lo necesario para la seguridad y resguardo de los niños, lo cual deja con miedo a varios padres de familia que dejan a sus hijos en estos lugares. Los restos de los niños héroes. Este fue un hecho histórico que ocurrió en el año 1947, en el que justo para los 100 años de la muerte de los niños héroes de Chapultepec, se encontraron sus restos. Estos fueron reconocidos ya que coincidían con la corta edad en la que estos jóvenes murieron. En la Cámara Nacional se develó la inscripción en letras de oro con la leyenda a los niños héroes de Chapultepec y al día siguiente, se realizó una gran ceremonia en su honor. Fantasmas del metro. Esto ya es algo muy típico, se habla que en la línea de metros se pueden encontrar distintos fantasmas, de todo esto se ha generado una gran cantidad de historias, que van desde las más ridículas a las más interesantes. Posiblemente haga un video sobre esto en un futuro, pero para eso les pediré ayuda ya que no soy de la Ciudad de México. Asesinato de Paco Stanley. Paco Stanley fue un humorista, actor y comediante, que también trabajaba en la política de México por parte del partido del PRI. Fue asesinado el día 7 de junio del año 1999 por 5 sujetos, tras salir del restaurante El Charco de las Ranas. Actualmente aún no se sabe las razones del porqué de su asesinato, pero se piensa que es debido a nexos con el narcotráfico. EZLN. Ejército Zapatista de Liberación Nacional o por sus siglas, EZLN, fue una organización militar, aunque más conocido como guerrilla, que duró entre los años 1994 hasta 2006, pero que a la fecha es un movimiento político. Su inspiración política viene del zapatismo, marxismo y socialismo libertario. Según la frase de su subcomandante Marcos, ellos no buscan la toma del poder, sino un mundo nuevo. Caso Paulette. El caso Paulette fue muy conocido, y no hace poco el caso se revivió gracias a Netflix. Se trata de una niña llamada Paulette, que desaparece sin dejar rastro, pero dando un tremendo giro resulta que ella estuvo todo el tiempo en su habitación debajo del colchón y sin rastro de vida. El caso es extraño, ya que perros entrenados, mujeres del aseo y la propia familia, jamás detectaron a la pequeña debajo de la cama, donde fue llevada a dormir por última vez, todo esto en un transcurso de 9 días. El caso es muy largo, por lo que te recomiendo que veas el documental de Netflix o lo busques en YouTube. Revisionismo histórico. El revisionismo histórico es el estudio de los hechos históricos y relatos oficiales, para revisarlos y finalmente reinterpretarlos. Básicamente la historia está interpretada en cómo los altos cargos quieren que sea, y así enseñarlo a sus ciudadanos. De aquí proviene, por ejemplo, las propagandas políticas como las gringas, en donde se menciona cosas buenas sobre antiguos presidentes de esa nación, pero nunca mencionaban los actos atroces que cometían, como violación, esclavitud, abuso, violencia doméstica y demás. Si eso pasó en los Estados Unidos, imagínense cómo será aquí en México, de allí que muchas personas no consideren como héroes a diferentes personajes de la historia de nuestro país, como el Benito Camelas, o Antonio López de Santa Anna. Mi recomendación, no le hagan caso a los libros de historia del gobierno chavos, investiguen por otros medios, pero nunca le sepan demasiado. Alianza México-Centroamérica. Busqué mucho, y creo que encontré los datos correctos, y es que el presidente en su momento, Vicente Fox, quiso realizar una alianza con países centroamericanos, el cual traería beneficios para todos estos países. Desconozco si al final se logró algo, pero mientras buscaba, logré encontrar que el viejito de los niños, AMLO, quiere hacer algo similar. Y con esto acabamos con el nivel 1 del iceberg, empecemos con el nivel 2. El Tratado Bucareli. Fue un pacto entre los gobiernos de México y Estados Unidos, el cual consistió en 2 convenciones de reclamaciones, una especial y otra general.
El tratado buscaba canalizar las exigencias de ciudadanos estadounidenses por presuntos daños causados a sus bienes por la Revolución Mexicana y conflictos internos durante el periodo de 1910 a 1921. Todo esto se pagó con obviamente dinero, bienes, propiedades y la explotación del petróleo. Les recomiendo buscarlo en internet, ya que es algo muy interesante. Rifle Mondragón. Este ni siquiera tuve que investigarle, ya que el rifle Mondragón fue un arma mexicana utilizada por el ejército a inicios de los años 1900. Lo interesante es que esta arma fue una de las más usadas por el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial, volviéndose casi una insignia para estos. Excelente arma que ahora se usa para ceremonias. Norberto Rivera Carrera. Norberto es el 35º sucesor de Fray Juan de Zumárraga y custodio de la imagen de la Virgen de Guadalupe del Tepeyac. Básicamente un padrecito que entró a un seminario de Durango. Lo que ocurre con él son sus distintas acusaciones fuertes de los que sí se habla de pederastia, ya que fue buscado por policía de los Estados Unidos por el acuso de abuso a centenares de menores de edad. También ha declarado diferentes posturas negativas ante los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT. Algo que pude encontrar es una noticia en el cual menciona que le darán 35 años de cárcel por el asesinato de un guardia de seguridad al hacer un robo. La noticia es del año 2021. Luis Carrera Cobalto. Fue un abogado y escritor que estuvo en contra de las ideas y el gobierno del Porfirio Díaz por el año de 1909. Estuve buscando datos interesantes para el iceberg, pero solo nos menciona que fue un carrancista, docente y político, a favor de la ideología política de Francisco I. Madero, y que hizo muchos movimientos durante esta época de México. Los demonios del Edén. Los demonios del Edén es una novela mexicana hecha por la periodista de la misma nacionalidad Lidia Cacho. En esta novela, se habla acerca de la pornografía y prostitución infantil, el cual por muchas investigaciones da a conocer casos reales con nombres de víctimas y también da a conocer los nombres de varios culpables, revelando toda una red de pederastia, corrupción y explotación infantil, que se encuentra protegida por la política en México. 11:48 AS. Se trata de una señal de radio, que entre las 4 a 5 de la mañana, lograban escucharse frecuencias de militares, y filtraciones de planes para el futuro del país. Este fenómeno solo duró 5 semanas en la década de los 90. CISEN. El CISEN fue una institución de inteligencia civil al servicio del gobierno mexicano. Su objetivo era generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permitiera preservar la integridad, estabilidad y permanencia de México. Espiritismo maderista. Cuando leí esto, al inicio creí que se trataba de algún tipo de creencia religiosa o algo por el estilo en base a Francisco I. Madero. Pero en realidad o eso pienso, se trata de que se cree que Francisco I. Madero era espiritista, y que fue gracias a un espíritu, Madero se volvió político y causó la Revolución Mexicana. El Yunque. El Yunque es el nombre de una organización secreta o mejor dicho, una secta ultracatólica y de extrema derecha que tuvo origen mexicano con alcance nacional e internacional, que declara como su propósito defender la religión católica y luchar contra las fuerzas de Satanás e instaurar el reino de Cristo en la tierra. La organización tiene varios lazos con políticos de diversos países. Y siendo algo aterrador, es que esta secta tiene mucho poder en España. Golpe de Estado de Juan Almazán. Fue un golpe de Estado ocurrido en el año 1938, hecho por Juan Almazán, el cual fue un empresario, militar y político, tomando la presidencia desde el año 1939 hasta 1947. Realizó muchos cambios en la política mexicana, además de tener el apoyo de distintos mandatarios de Estados Unidos. Nxvim. Fue una secta estadounidense que actualmente está disuelta y condenada en el año 2019, se hacían pasar por una organización de marketing multinivel, cuando en realidad poseían uno de los más grandes y horribles tráficos sexuales, esclavitud y crimen organizado. No hablaré mucho de esta secta, pero la razón por la cual está en el iceberg de México, es que el líder y fundador de esta secta fue detenido el 25 de marzo de 2018 en Puerto Vallarta. Marcial Maciel.
Marcial Maciel Degollado, fue un sacerdote mexicano fundador de la Asociación Seglar Regnum Christi y de la congregación católica llamada Legión de Cristo. Y sí, como se lo esperaran, fue acusado por varios abusos sexuales por miembros de la congregación y estudiantes de los legionarios desde el año 1997. Pero, se tiene registros de que las quejas empezaron a partir del año 1940. Homicidio del hermano de AMLO. Se habla de que AMLO asesinó a su hermano de un disparo en la cabeza. Esto ocurrió en el Mercado Pino Suárez en Villahermosa, Tabasco. Se escuchó un disparo, lo cual llamó la atención de la gente yendo al negocio de la familia del actual presidente, el cual en esos momentos tenía 15 años. La gente al llegar miró el charco de sangre, el cual provenía de un joven, quien estaba tirado en la entrada del local. Dentro estaba Andrés Manuel, el cual con miedo y adrenalina miraba a su hermano fallecido. Se hicieron varias versiones sobre este caso, pero se cree que Andrés Manuel asesinó a su hermano, ya que, cuando encontraron el cuerpo de su hermano, la cabeza estaba situada fuera del local y sus piernas dentro, como si fuera a escapar, pero como dije, existen muchas versiones. Sinarquismo. El sinarquismo es un movimiento político, social, cultural y nacionalista, fundada en la ciudad de León, Guanajuato. Su mayor auge fue a mediados de la primera mitad del siglo XX. Este movimiento tuvo un gran impacto en México, te recomiendo que lo busques. La Cofradía de la Mano Caída. Se trata que en el libro Escándalos del autor, Loret de Mola, se habla de una mafia política en la cual pertenece distintos políticos mexicanos priistas, mismos que fueron alejados cuando Vicente Fox llegó a la presidencia. Esta mafia, llamada la Cofradía de la Mano Caída, en el libro, utiliza como herramienta principal para acceder al poder político, era su inclinación sexual hacia los varones. Hablando sobre la homosexualidad de varios políticos, que supuestamente consiguió por testimonios de los mismos. La Feria de Chapultepec. Es como su nombre lo dice, una feria de diversiones, la cual fue inaugurada en el año de 1964, situada por el bosque de Chapultepec. Este lugar cerró en el año 2019 debido al accidente de la montaña rusa llamada Quimera, en la cual perdieron la vida 4 personas al descarrilarse el último vagón del tren. Documental Kilómetro 31. Kilómetro 31 es una película del año 2006, el cual nos relata una historia de terror sobre una serie de accidentes ocurridos a esta altura de la carretera, causados por una madre en busca de su hijo. La película es muy conocida en México, sin embargo, al mirar que mencionaban la palabra documental, me dio por buscar para ver si es que habían hecho un documental, ya que en mis vaga memoria resonaba esto, pero por más que buscaba solo encontraba videos de gente yendo al lugar y haciendo investigaciones, aunque también videos donde contaban la verdadera leyenda del sitio. Suicidio de Mónica Pretelini. Mónica Pretelini es la ex mujer del expresidente de México Enrique Peña Nieto, la cual en 2007 murió en circunstancias desconocidas a tan solo unos meses de separarse de Peña Nieto. Los rumores indican que ella se suicidó. Continuemos con el nivel 3. AMLO zoofílico. Aunque para muchos es una broma de internet, existen muchas personas que ponen como argumento que AMLO es un zoofílico, todo esto para desprestigiarlo a él y su gobierno, o para hacer enojar a sus fans más acérrimos. Se menciona que la razón por la cual empezaron estas acusaciones fue en el libro de los crímenes ocultos de López Obrador, un libro que se dice es censurado. Aunque para mí, todo esto vino de los shitposters. Andrea María Lizardi. Fue una periodista mexicana, la cual su cuerpo fue encontrado sin signos de vida y con marcas de tortura. Buscaba sobre ella, pero no encontré nada. Atentado contra Jenny Rivera. Se habla de que la causa de la muerte de la cantante Jenny Rivera no fue más que un atentado ante su persona para arreglar cuentas, sino un accidente de su jet. Se dice que fue su marido en ese momento, Esteban Loaiza, ya que estaban en proceso de divorcio, aunque otros teorizan que fue a causa del crimen organizado. Búnkeres en cerros. Se dice que en distintos cerros de México existen una variedad de búnkeres nucleares. Camisas doradas. Se trataba de una organización extremista que existió por la época de 1933 hasta 1945. Esta organización era similar al nazismo,
ya que eran antisemitas y fascistas, buscaba eliminar a los judíos, chinos y demás extranjeros con distintos tipos de propaganda. Chupacabras. El chupacabras es una criatura ficticia que supuestamente ha aparecido en distintos lugares de México, aunque también se habla de la misma criatura en otros países de Latinoamérica. Sé que muchos dirán que esta criatura nunca existió, y que fueron confusiones de la época en donde se empezó a hacer mención de sus apariciones, pero no debemos negar que tuvo un gran impacto en nuestra cultura. Aunque, por curiosidad, sí ha habido casos de ganado que amanecieron muertos sin su sangre, por lo que esta leyenda del chupacabras puede que tenga algo de realidad. Colosio recibió un segundo disparo en el vientre. Al momento en que Colosio recibió el primer disparo en su cabeza por la altura de su oreja, el asesino realizó un segundo disparo que dio en el vientre del fallecido político. En mi opinión, yo no sabía hasta hace unos años que Colosio recibió 2 disparos, ya que en historias de la escuela siempre nos decían que él solo recibió un disparo en la cabeza. Depresión severa de Vicente Fox. Se hablaba que Vicente Fox era atormentado de una depresión severa antes de entrar al poder. Se cree que es debido a que él estuvo a punto de irse a la bancarrota hasta que tomó el poder amasando una gran fortuna. Frontera con Francia. Por si se lo pregunta, sí, México tiene frontera con Francia, o bueno, al menos algo así, ya que existe una isla al lado de Michoacán la cual, en el año de 1931, fue otorgada a los franceses. Esta isla tiene por nombre Clipperton. Isla Bermeja. Se trata de una isla que se localiza a más de 100 kilómetros de la punta del noroeste de la península de Yucatán. Esta isla es mencionada en distintos documentos y mapas históricos, donde se señala su ubicación, pero ¿qué problema tiene esta isla? Bueno, es que esta isla no existe, y los mapas donde la señalan, son solo localizaciones hipotéticas. La Luz del Mundo. Fue una secta cristiana, misma que era una fachada para que su líder Nason García abusara sexualmente de distintos niños, además de grabarlos. Actualmente él se encuentra en la cárcel. La sirvienta de Salinas. Cuando Salinas tenía 5 años de edad, junto a sus hermanos asesinaron a una sirvienta de origen indígena de 12 años de edad mientras jugaban a la guerra. Esto se reportó por varios medios de la época, y Netflix en su serie Narcos recrearon la escena. Leche irradiada de Conasupo. Caso que vi que su popularidad aumentó en los últimos 2 años, donde el gobierno de México compró toneladas de leche en polvo a países que fueron afectados por la catástrofe nuclear Chernobyl, en especial a Irlanda, esto debido a que los países querían deshacerse del producto infectado vendiéndolos a precios muy bajos, en el cual el gobierno de México aprovechó esta oferta. Se dice que, a partir de esto muchos ciudadanos fueron afectados por la radiación y los casos de cáncer aumentaron exponencialmente en los siguientes años. Masonería. La masonería es una sociedad secreta en México, la cual inició cuando se consumó la independencia del país, en 1821. Esta sociedad secreta ha permanecido en pie en todos estos años y que actualmente tiene sus entrañas metidas en el control de lo que ocurre en el país. Se dice que Benito Juárez fue uno de los representantes de esta sociedad. Población real de Yanga. Yanga es un pueblo ubicado en el estado de Veracruz. La historia de este pueblo es curiosa, ya que antes las personas negras del lugar eran esclavos que terminaron poniéndose en contra de sus amos, escapando y formaron el lugar. Su población es de un alrededor de 17,000 habitantes, aunque se piensa que en realidad hay más y que también, su territorio es mayor de lo que aparenta. Santa Muerte. La Santa Muerte es una entidad y figura popular en la cultura mexicana siendo objeto de culto. Algunas creencias religiosas que derivan del catolicismo, como la bautista, rechazan su adoración tratándolo como un ente diabólico. Pero algo que, sí se ha derivado gracias a esta entidad, es que muchos cultos que la adoran, han cometido crímenes terribles a lo largo del territorio mexicano, desde robos hasta asesinatos. Sergio Ramos. El jugador español, Sergio Ramos, conocido por ser un jugador de defensa en el Real Madrid, ha mostrado interés para jugar en el equipo mexicano en el siguiente Mundial de Fútbol en 2026. Simpatía de José Vasconcelos con el NSDAP.
Aparentemente, José Vasconcelos tenía mucha simpatía por el nazismo, y también compartía varias ideas con Hitler. Uno de los argumentos de esto, es por una de sus frases, que dice: "Por mi raza, hablará mi espíritu". También mientras investigaba, en varios libros y documentos lo llaman el nazi olvidado en México. Tratado de Tlatelolco. Se trata de un tratado en los que países de Latinoamérica y el Caribe establecen la desnuclearización en sus territorios, básicamente el tratado que nunca cumplieron Estados Unidos y en aquellos años la Unión Soviética. Lo curioso es que este tratado fue propuesto por el presidente de México en esos años, Gustavo Díaz Ordaz. Sigamos con el nivel 4. 91.3 AM. Es una emisora de radio, la cual se dice que a horas de la madrugada transmite señales militares. Al Chile no sé si las señales del ejército sean tan jodidas para que se les anden escapando por todas partes. Artículo 65. Se dice que el artículo 65 tiene un vacío legal el cual permite que distintos legisladores de México puedan reelegirse de forma indefinida. Brigada Blanca. La Brigada Blanca es un cuerpo policial el cual se encarga de la eliminación de guerrillas y tareas de contrainsurgencia. Cartel DEA. La DEA se trata de una administración para la regulación de drogas la cual es operativa en Estados Unidos, pero ha tenido presencia en territorio mexicano. El problema es que esta misma ha sido exhibida muchas veces estar en negocios y a mano con el crimen organizado. Caso de canibalismo en el Metro de México. Al inicio creí que solo se tratarían de leyendas urbanas, hasta que encontré una historia real, de una niña llamada Rosarito, la cual en el metro de Tacubaya, ella consumía la pierna de un vagabundo que había perdido la vida. Esto ocurrió en los años 70, en la que Rosarito, se perdió en los túneles del metro y tuvo que aprender a sobrevivir en ese lugar. Cierre de Canal 5, 1998. Según dicen, que el canal cerró sus emisiones en el año 1998. Obvio esto es falso y lo que en realidad pasó fue que Disney terminó contratos con Televisa, y por lo tanto ya no pudieron transmitir ningún programa o película de esa empresa. Conflicto México, Guatemala. En el año 1958, la Fuerza Aérea de Guatemala atacó y asesinó a pescadores mexicanos, quienes hacían la labor en mares de ese país. Debido a esto se generó un pequeño conflicto en los dos países. Guatemala quería provocar una guerra, pero al final se llegó a un arreglo, evitando así una guerra entre estos dos países. Contratos de Monsanto. Se trata de contratos que le hacen firmar a los agrícolas para poder obtener semillas de Monsanto, las cuales están genéticamente modificadas, ya sea para que duren más, crezcan más rápido, etc. Lo que ocurre es que estos contratos son extremadamente abusivos, ya que exigen en que la patente de las semillas sea respetada por ellos. Edison mexicano. Se dice que el inventor Thomas Alva Edison es de origen mexicano. La historia dice que él nació en un pueblo de Zacatecas llamado Sombrerete. Esto se origina ya que existen diferentes archivos que el inventor mandaba a su familia contando los diferentes logros que lograba. Erika Peña Cross. Erika Peña Cross es mayormente conocida al trágico suceso llamado Caso Cumbres. Ella fue la única sobreviviente donde sus dos hermanos fueron asesinados. Actualmente, más de 15 años después, ella vive una vida normal, casada y manteniendo un perfil bajo. Lo que ocurre con ella, es que fue acusada por Diego Santoy como coautora de los asesinatos, ya que no tenía una buena relación con sus hermanos, además de que mencionaba que la madre quería quedarse con Diego. Justo Armas. Supuestamente, Justo Armas era la segunda identidad de Maximiliano al huir de México y vivir en El Salvador. Al final se aclaró que esto era falso, pero fue una teoría que perduró por años. La epidemia H1N1 fue falsa. El virus de influenza H1N1 lo recordarán por aquella epidemia que ocurrió por allá en el año 2008, aunque se dice que esta en realidad fue falsa a cierto punto. Lo mencionan ya que si bien el virus sí existe, este no era tan potente o tan letal como lo hicieron ver, por lo que todo fue una ventana de humo. Muchos dicen que el dinero se fue para desvío de recursos, pero existen muchas teorías más.
En mi opinión, la verdad recuerdo todos los anuncios de esta epidemia y lo mortal que decía que era ese virus, pero nunca vi una repercusión como ellos decían, ni siquiera como la pandemia más reciente del corona. Las Mercedes. Se trata de un supuesto mercado subterráneo que se encuentra en el centro histórico. Se dice que allí prevalece la trata de blancas, venta de niños y demás cosas que te puedas imaginar, y obviamente solo los más privilegiados pueden entrar. Ley Fintech. Es una ley que hay en México la cual se encarga de la regulación económica en las criptomonedas. Sí, ni yo sabía que esta ley existía. Liga 23 de septiembre controlada por el PRI. La Liga 23 de septiembre fue una organización guerrillera y marxista, cual finalidad era luchas por los ideales comunistas y poner un gobierno socialista. Se dice que esta organización era controlada por el PRI, ya que antes de la aparición de dicha organización, no había quien les causara pelea al gobierno, por lo que decidieron crear un falso conflicto, creando a la Liga 23 de septiembre para así demostrar que el partido político era capaz de controlar situaciones como esta, engañando a los ciudadanos. Osietoko. Se trata de un supuesto japonés, que se encontraba en el mercado de Chopo entre el año 2004 y 2007, el cual vendía películas pero las cuales nunca habían sido anunciadas y nadie conocía. Había gente la cual mencionaba que este sujeto podía levitar tranquilamente y que incluso podían verlo en dos lugares distintos a la vez, pero de un día para otro jamás se le volvió a ver. Pene momificado de Juárez. Sí, aunque suene raro, se dice que el pene de Benito Juárez fue momificado y ha estado pasando por distintos mandatarios de México en sus colecciones privadas. Rey de la mezclilla. Se trata del empresario mexicano Kamel Nasif. La razón por la cual lo llaman rey de la mezclilla es por las maquiladoras de esta tela. En el iceberg, ya que él controlaba toda una red pederasta y trata de personas, además de usar los nexos con gobernadores para capturar y torturar a la periodista Lidia Cacho. Así es, él es el demonio del Edén. Suicidio de Garza Sada. Fue un empresario regiomontano el cual fue asesinado por la organización antes mencionada Liga 23 de septiembre. Se cuenta que en realidad él se suicidió al tener problemas con esta organización en vez de afrontarlos. Llegamos al nivel 5. Agente 10B. Fue un espía mexicano que trabajó en los tiempos de Elías Calles. Él filtró los planes para destruir el generalismo y evitó una invasión de Estados Unidos a México. Águila Negra. Fue una logia masónica de origen mexicano la cual buscaba la liberación de Cuba sobre España. Base militar en el metro. Se dice que en el metro existe una base militar la cual tiene su propia estación exclusiva para el uso de sus soldados. Caso Atlisco. Atlisco es un municipio ubicado en Puebla. Se dice que este lugar es el que más interacciones con ovnis ha tenido. Censura de Sailor Moon. No solo en Sailor Moon, sino que también en muchos animes que se transmitieron en aquella época, pero al parecer este sufrió más censura debido a las escenas eróticas que ocurrían e implicaciones raras hacia los niños. Para mí pura mamada porque yo vi esta mierda de chiquito. Cráter de Chicxulub. Es un antiguo cráter de impacto cuyo centro aproximado está ubicado al noroeste de la península de Yucatán, en México. Se dice que este es el cráter donde cayó el meteorito que acabó con la vida de los dinosaurios. Donkey Show. Se tratan de shows en donde personas masturban a burros o ya de plano tienen relaciones con estos. Se dice que son populares en el norte de México. El subcomandante Marcos es un actor. Marcos es el subcomandante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mismo que mencionamos al inicio del iceberg. Dicen que en realidad Marcos es una fachada y que se trata de un simple actor quien da los discursos que van hacia el público y da la cara ante distintos medios. Aunque también dicen que la razón es por el cambio que tuvo en su nombre, que pasó de Marcos a Galeano. El Teletón es una subasta de niños. Se dice que el Teletón es una subasta de niños, en donde se dan grandes sumas de dinero en el gente con ciertos fetiches y pedófilos puedan obtener a sus víctimas. Golpe a Excelsior. Se trató de un golpe a la libertad de expresión ocurrido el 8 de julio, donde hubo una campaña en contra del diario, además del retiro de sus publicidades en el Canal 13. Juan Jesús Posadas Campo.
Fue un cardenal que murió entre un tiroteo de enfrentamiento de distintos narcos. Esto ocurrió en el aeropuerto de Guadalajara. Se dice que él tenía vínculos con algunos carteles, o miembros de estos como el Chapo Guzmán y el Güero Palma. Litempo fue una clave de espías de la CIA, las cuales en conjunto del gobierno mexicano, desarticularon el movimiento estudiantil del año 1968. Muerte de Juan Ramón Sáenz. Todo esto se origina por el caso Josué, el cual fue transmitido por el programa de radio La Mano Peluda. Este caso tuvo un gran impacto por la historia que contaba Josué, ya que se comunicaba con entes malignos y oscuros. En una ocasión el conductor, Juan Ramón Sáenz, subió a una lancha con Josué para hablar de sus problemas, pero después de esta entrevista algo malo ocurrió, ya que el camarógrafo tuvo que ser sometido a cirugía, el investigador murió en un accidente automovilístico y Juan Ramón falleció de una peritonitis aguda. Muchos dicen que esto se debió a los demonios de Josué, y que esa entrevista fue una trampa para que esos demonios acabaran con ellos. No hay 33. En algunas partes del país no existe esa hora, ya que es considerada como el punto muerto o una hora maldita. No hay incesto entre norteños. En estos últimos años, se ha vuelto popular los memes de que los norteños se acuesten con sus primas, pero en realidad estos casos son más presentes en el sur de México. Odinismo. Es una religión que está en México, en la cual creen en dioses de la mitología nórdica, como Thor, Odín y demás. Quetzalcóatl y vikingos. Se dice que el origen de la serpiente emplumada, no es más que una representación divina de la invasión vikinga que ocurrió en tierras mexicanas mucho antes de la llegada de los españoles. Rápido y Furioso no ocurrió. Para el que no sepa, Rápido y Furioso no habla de las películas, sino que es de un operativo del gobierno de Estados Unidos y México, para la regulación del tráfico de armas que hay entre estos dos países. Como sabemos, este operativo fue un rotundo fracaso, y trajo toda una crisis de armas en México. Pero según muchos esto fue una cortina del gobierno mexicano y que nunca se realizó nada. Secuestro de jefe Diego. En 2010 fue secuestrado Fernández de Ceballos, político famoso por sus diferentes nexos en partidos políticos mexicanos. Se habló de una cortina de humo, pero en realidad Diego fue raptado por un guerrillero chileno de épocas de Pinochet. Ahora vamos con el piso 6. Anuncios AA en el metro. Se dicen que los anuncios de AA, que se encuentran en los metros de la Ciudad de México, en realidad son un engaño para que la gente lleve allí a sus familiares con problemas de alcoholismo y sean ingresados al ejército. El verdadero anexo, señores. Apariciones en Kitsania. Esto se hizo popular hace un tiempo, ya que varios adolescentes o adultos jóvenes comentaban que mientras jugaban en Kitsania cuando eran niños, podían ver una botarga de Chester Chetos deambulando por allí. Bóveda de Salinas. En una de las propiedades de Salinas, se encontró una bóveda en la cual resguardaba millones de pesos. Columpio Ana Erika. Es un columpio que nunca se dejó de mover, en el cual jugaba una niña llamada Ana Erika, pero lo escabroso es que esta niña asesinó a otras dos niñas que se acercaron al lugar donde estaba. El IMSS es una dependencia de Planet Parenthood. Aparentemente, entre estas dos organizaciones de salud, tienen acuerdos para los temas del aborto, y su práctica de manera segura. Incidente Coyame. Se trata de un impacto de un supuesto ovni en tierras mexicanas, solo que, el ejército estadounidense llegó rápido por dicha nave y se la llevaron sin más explicaciones, dejándonos con la duda de que había ocurrido. Se le conoce a esto como el Roswell mexicano. Incidente de los pitufos. Se trata de una leyenda urbana, en la cual se dice que una niña fue asesinada por el muñeco de un pitufo de forma violenta. Sea real o no, esto desató en que muchos adultos, siendo católicos, catalogaran a los pitufos como satánicos. Lázaro Cárdenas es nieto de Washington. Se corría el rumor de que Lázaro Cárdenas era nieto de una de las personas más importantes, si no la que más de la historia de los Estados Unidos, aunque ya se confirmó que todo era fake. La zona del silencio. Es un desierto ubicado entre Chihuahua y Durango, en donde el magnetismo es tan fuerte que ha atraído misiles de Estados Unidos, naves del Apolo y demás cosas a ese lugar, incluyendo que las señales de radio no funcionan apenas entras en este territorio.
Muchas personas le dan un auge sobrenatural, ya que es común que el ganado se vaya a morir a esa zona en específico, y supuestas apariciones. Pero algo que sí es seguro, fue que científicos estadounidenses mandados por el mismo ejército, estudiaron la zona. Paranoia colectiva de La Llorona. Todos conocemos la leyenda de La Llorona, y de los supuestos casos de avistamiento que ocurrieron hace ya muchos años, pero se menciona que todo esto fue una paranoia colectiva ante el miedo de este ente. Películas snuff de Tijuana. Las películas snuff son películas caseras en donde se tortura, abusa y asesina a personas, en su mayoría mujeres, para el placer y disfrute de los enfermos que estén dispuestos a pagar por ello. Estas películas son muy populares en la zona fronteriza, pero se piensa que no es en Tijuana donde se graban, sino más bien en Ciudad Juárez. Premoniciones de Carlota. Se dice que tras la muerte de Maximiliano, su esposa Carlota perdió la cabeza y empezó a decir un montón de predicciones con respecto al futuro. Como dije, es una leyenda y busqué sobre esas supuestas predicciones pero no encontré nada. Red de brujas. Se dice que en México existe una red de brujas las cuales hacen ritos en favor a ciertos políticos, actores y demás famosos públicos que dan su cara en la sociedad mexicana. Son tan poderosas como cualquier político del país. Televisa es dueña de Sexmex. Sexmex es una empresa dirigida al cine para adultos, y mucha gente piensa que Televisa es dueña de esta empresa, ya que por si no lo saben, este tipo de industria genera bastante dinero, aunque obviamente todo esto lo hacen en la sombra para no dañar su imagen. Trotsky huyó a Perú. Se dice que Trotsky no fue asesinado en México, sino que en realidad él huyó a Perú, esto debido a que los estalinistas lograron localizarlo, pero al huir a Perú allí sí fue asesinado. El verdadero caso Cañitas. Ya muchos conocemos este caso de Carlos Trejo, el cual se ha desmentido en más de una ocasión en distintos medios, puesto que lo que en realidad ocurría era que Trejo golpeaba a Sofía. Sigamos con el nivel 7 Guadalajara. Ataúdes debajo de puentes. Recuerdo cuando esto se hizo conocido, no sé si el youtuber Dross habló sobre esto, pero en el año 2017, varios ataúdes fueron encontrados debajo de un puente en Tlalnepantla. Se declaró que estos ataúdes estaban vacíos, y que era normal que estuvieran en dicha bodega. Brujería verdadera. La brujería en México es una práctica que lleva años haciéndose, en las que incluso personas famosas y políticos se han visto implicados. Si bien es cierto que existen farsantes, no hay que dudar que existen casos fascinantes y que desafían toda lógica. Extinción programada de la vaquita marina. Se dice que actualmente hay un proceso para llevar a la extinción a la vaquita marina sin ninguna razón aparente. Fabulojos. Fueron unos lentes 3D que vendían en distintos lugares, de muy baja calidad en sus materiales. La gente empezó a decir que estos lentes eran usados por el gobierno para el control mental de los ciudadanos. Galletas Emperador. Se dice que las galletas Emperador, muy conocidas en México, contienen sustancias que son nocivas para la salud, que no tienen nada que ver con los ingredientes que especifica el empaque. El gobierno mezcló víctimas de tortura con los muertos por el sismo de 1985. En el sismo ocurrido en México en el año 1985, aparecieron diferentes cuerpos con señales de tortura, que el gobierno tiró entre los escombros para hacerlos pasar como víctimas de este trágico suceso. Guerrero de los 90. Se cuenta que en la década de los 90 en la Ciudad de México, había un tipo que salía a las calles, cual Batman, a repartir justicia deteniendo a distintos criminales y protegiendo a inocentes. Este sujeto era bastante bueno en distintos tipos de artes marciales, y también experto en el uso de espadas de madera. Juego legal. Se trata de las leyes de regulación de juegos de azar y casinos en el país, pero que gracias al expresidente Vicente Fox, en 2004, se impulsó la invasión de los casinos en todo el país. Los mayas son refugiados de Troya. Se dice que tras la batalla de Troya, varios de los ciudadanos de este lugar huyeron y vagaron hasta llegar a tierras de un territorio desconocido y refugiarse con el Imperio Maya. Aunque también se dice que ellos crearon el Imperio Maya. OVNIs en el Popocatépetl.
Se dice que cerca del volcán, se han dado diferentes avistamientos de objetos voladores no identificados, algunos mencionan que son cúmulos de ceniza o roca volcánica por las diferentes actividades del volcán, por lo que muchas personas los confunden con ovnis, sin embargo dan como contrarrespuesta de que esas figuras, que vieron cerca de la boca del volcán, se mueven de tal manera que no parece ser ceniza o algún otro objeto que escupa el volcán. Otso con Cemex. La empresa Otso, o mejor dicho, FEMSA, que es dueña de la franquicia, se dice que tiene relación o ya de plano, está apegada con la empresa de construcción Cemex, compartiendo las ganancias que obtienen de las distintas tiendas de Otso que hay en el país, y que también, por eso la franquicia de Otso tiene muchas sucursales en todo México. Sacrificio de vagabundos. Esto se hizo popular debido a varios videos en los que gente encontró distintos ataúdes dentro de puentes viales, por lo que se dio a la idea que la gente, que está en situación de calle, es asesinada y usada como pegamento para distintas construcciones, no solo de puentes, sino que también edificios y calles. Solo el 30% del crimen es real. Esto llega a ser aterrador, puesto que quiere decir que la mayoría de los crímenes que vemos en las calles, como asesinatos, son provocados por el gobierno. Empecemos con el nivel 8. Acapulco Kids. Es básicamente, pederastia en Acapulco, y como en ese lugar esto es más común de lo que aparenta, llegándose a ver casos de cómo hombres mayores raptan o toman niñas y las besan a plena luz del día en las calles. Declaraciones de Henry Lee Lucas. Henry Lee fue uno de los asesinos en serie más prolíficos de los Estados Unidos. Pues cuando fue arrestado, su amante dio declaraciones muy fuertes y entre estas una destacó: hubo una época en que ganábamos dinero vendiendo niños a México, que empleaban para películas porno. La obra censurada del Dr. Atl sobre los judíos. El Dr. Atl fue el seudónimo del mexicano pintor y escritor Gerardo Murillo. Él creó un libro el cual iba a favor de las ideologías fascistas y antisemitas, básicamente un nazi en México. Su obra hablaba de cómo la cultura judía tenía mucha influencia en el país. El posclásico no ocurrió. Para que entren en contexto, el posclásico es la línea de tiempo en Mesoamérica que abarca desde 950 después de Cristo hasta 1521, año en que los españoles descubrieron América. Se dice que esta época no hubo cambios importantes y tampoco hubo caídas de las civilizaciones de esos momentos. Básicamente nada ocurrió antes de la llegada de los españoles. Incidente de la planta anaversa. Fue un incidente que ocurrió el 3 de mayo de 1991, donde la empresa de plaguicidas se incendió y estalló creando toda una nube de tóxica que se extendió un tercio de la localidad de Córdoba en Veracruz. Incidente Vela. Fue la posible detección de una prueba nuclear por el satélite Vela en el año 1979, la cual provocó un destello en el cielo. Se teoriza que esta prueba fue hecha por dos países, Sudáfrica e Israel. Joan Sebastián era el mayor narco en su momento. Se dice que Joan Sebastián era un narcotraficante y uno de los más poderosos, si no el más poderoso del país. Esto debido al asesinato de sus dos hijos, Trigo y Sebastián, incluyendo los despojos de tierras que realizó, su supuesto clan de prostitutas y sus nexos con el partido PRI. La chaneca. Es una leyenda en la cual, una chaneca buscaba ser humana y tener un hijo, pero al no poder lograrlo, se quedó en medio de su mundo y el nuestro. Las Poquianchis. Se les conoce también como las hermanas González, fueron tres hermanas que esclavizaban a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, y las prostituían en sus burdeles. También se les acusó por el homicidio de cualquier cliente que no quisiera dar el pago correspondiente, el asesinato a las mujeres que se oponían o que ya de plano no podían resistir las condiciones en las que vivían, y si éstas salían embarazadas, provocaban abortos, asesinaban a la madre o ya de plano si nacía el bebé, lo vendían o también asesinaban. Ningún caudillo de la Revolución Mexicana murió en guerra. Para la gente que se pregunte, ¿qué es un caudillo? Bueno, son básicamente las personas que lideraban un grupo de gente, ya sea un ejército. En la Revolución Mexicana los caudillos fueron personajes como Francisco Villa, Emiliano Zapata, etc. Y lo que dice esta parte del iceberg, es que ninguno de estos caudillos murieron en guerra, aunque esto es más que un mito, pero se origina ya que no se sabe con certeza cómo se finalizó la Revolución Mexicana. Santos paganos.
En México existen varios santos a los cuales la gente les tiene un culto, les rezan y hasta tienen días específicos para festividad, como por ejemplo San Judas Tadeo, pero no todos los santos son permitidos, o mejor dicho, no son canonizados por la Iglesia, considerándolos como santos paganos al no tener su aprobación, no porque sean malos o tengan contextos satánicos, sino porque no cumplen los requisitos para serlos. Entre estos santos se encuentran algunos como la Santa Muerte, Jesús Malaverde, conocido como el santo de los narcotraficantes, Juan Soldado, el Niño Fidencio y la Córdoba. Cemex es una compañía la cual se encarga de vender toros genéticamente modificados. Suchan y los olmecas. Se trata de una teoría en la cual explica cómo los chinos fueron los causantes de crear lo que se conoció como la cultura olmeca. Esto es porque el investigador Mike Xu sugiere que la cultura olmeca nació muy cerca de la finalización de la dinastía Shang, ya que el hijo del emperador, con 25.000 adeptos, navegó por el océano hasta toparse con las tierras mexicanas y así fundar esta civilización. Muy bien, ya estamos en el último nivel, el número 9. Banamex sin ventanas. Se dice que si encuentras algún banco Banamex sin ventanas, el dicho lugar se usa para el lavado de dinero. Chapultepec SLI es un grupo de mercenarios mexicanos con base de operación en Chapultepec. Se dice que ellos son causantes de desaparecer y ejecutar personas por la zona o en otros rincones del país. Ciudad de los Deportes Ritual. Esto se dice por la estructura del lugar, la cual tiene una supuesta simbología esotérica, lo cual lleva a pensar que también se practican rituales en el mismo. Claves Cri-Cri. El Cri-Cri fue un personaje creado por el compositor mexicano Francisco Gabilondo en 1934. Lo que ocurre con este personaje es que en sus canciones contenía mensajes muy subidos de tono, haciendo referencias a la infancia del creador, sobre la vida y la crítica social. El Pipila cargaba el Arca de la Alianza. Ya muchos conocemos la historia del Pipila, pero se dice que este en realidad no cargó una laja de cantera, sino más bien cargó el Arca de la Alianza en su espalda, de allí que este no sufriera ningún daño, ya que el Arca de la Alianza es un cofre con relatos históricos en la Biblia. El presidente apache Antonio López de Santa Anna tenía descendencia apache, y sus primeras victorias en el norte fueron gracias a las subalianzas que tenía con las tribus de la zona. Nahualismo. El nahualismo es el sistema de prácticas que se basa en el concepto de nahual o espíritu familiar que suelen adquirir algunos ancianos y personas importantes de un grupo humano en el Anáhuac. Negociación Iturbide Hidalgo. En el año de 1810, Miguel Hidalgo quiso reclutar a Agustín de Iturbide, pero por razones desconocidas este no aceptó. Mussolini fue bisnieto de Benito Juárez. Para el que no conozca, Mussolini fue un fascista italiano que se alió con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Pues se piensa que él es bisnieto de Benito Juárez, ya que el primer nombre de Mussolini es Benito. La realidad es que no tienen ninguna relación sanguínea estos dos personajes de la historia. Pero como curiosidad sorprendente, es que el nombre de Benito Juárez había hecho eco en los países de Europa por las acciones que había hecho en su mandato, inspirando así el primer nombre para Mussolini. Así es, no los une la sangre, pero sí los une el nombre. Y ese sería el iceberg de México. Recuerden que los siguientes videos del canal serán narrados con mi voz, aunque también pueden elegir ustedes si quieren que use Loquendo en algunos videos, o que incluso combine ambos formatos para traer un mayor dinamismo en el contenido. Recuerden que pueden dejar su comentario sobre el tema del video aquí abajo, ya que eso ayuda al algoritmo. También pueden dejar qué temas quieren que investigue para nuevos videos. E igual tengo pensado en hacer un video sobre anécdotas que les hayan pasado a ustedes, como por ejemplo las del metro de la Ciudad de México, que fue lo que comenté en el iceberg. Pueden enviármelas al correo que dejaré en la descripción. También pueden seguirme en mis redes, donde comparto cosas sobre mi carrera y algunos dibujitos o modelados que hago de vez en cuando. Ya saben, todo en la descripción del video. Sin más que decir, soy Ángel y nos vemos en otra ocasión.